La jugada del diablo. Un día, el legendario general musulmán Khalid ibn al-Walid se sentó para una reunión con su homólogo romano. Los términos eran simples: nadie más en la sala. Solo dos comandantes enemigos, cara a cara, en lo que parecía ser un sincero esfuerzo diplomático. Pero detrás de este apretón de manos se escondía un complot siniestro. Cerca de allí, 10 jinetes romanos de élite yacían al acecho, listos para cargar a una sola orden y aniquilar a la espada de Dios. Era una trampa mortal perfecta, sin ninguna posibilidad de escape. Entonces, ¿qué ocurrió en esa fatídica reunión? ¿Cómo se invirtieron las tornas en el último segundo posible? Sumerjámonos en esta increíble historia real desde el principio. El campo de batalla sangriento. Todo esto ocurrió durante la batalla de Ajnadayn, un brutal enfrentamiento de 2 días entre los romanos y el creciente ejército musulmán. Khalid ibn al-Walid comandaba 32.000 soldados musulmanes. Frente a él, el general romano Bardán lideraba una fuerza masiva de 90.000 hombres. A pesar de ser superados en número casi 3-1, el ejército musulmán más pequeño aplastó por completo a los romanos en el primer día de combate. Miles de soldados romanos cayeron y sus líneas se hicieron añicos. Al caer la tarde, ambos ejércitos exhaustos acordaron una tregua y regresaron a sus campamentos. Mientras los soldados rasos descansaban, Bardán convocó un consejo de guerra con sus principales comandantes. Estaban en estado de shock, tratando de averiguar qué había salido mal y cómo podrían derrotar a los musulmanes. A uno de sus comandantes se le ocurrió una idea traicionera. La verdadera fuerza del ejército musulmán, argumentó, es el brillante liderazgo de Khalid ibn al-Walid. Si podemos matarlo, su moral se quebrará. Asesinar a Khalid es nuestra máxima prioridad. Luego expuso un astuto plan. Envía un mensaje a Khalid diciendo que ya no deseamos luchar. Propone una conversación de paz individual entre tú y él mañana por la mañana en la tierra de nadie entre nuestros ejércitos. Mientras tanto, esconderemos a 10 de nuestros mejores jinetes detrás de esa colina cercana. Cuando des la señal, cargarán y lo matarán. A Bardán le encantó la idea. Aunque era una completa violación de las reglas de la guerra, estaba desesperado. Aceptó al instante e hizo jurar a todos en la sala que guardarían el secreto. El mensajero y la espada de Dios. Tras disolver su consejo, Bardán convocó a un ayudante de confianza llamado David, un hombre con estrechos vínculos con el propio emperador romano Heraclio. «Ve al campamento musulmán», ordenó Bardán. «Dile a Khalid que ya ha habido demasiado derramamiento de sangre y que deberíamos discutir la paz. Instalo a que se reúna conmigo a solas al amanecer en la tierra de nadie entre nuestros ejércitos». David quedó atónito. Esto iba directamente en contra de las órdenes explícitas del emperador de aplastar a los musulmanes y hacerlos retroceder al desierto. Inicialmente se negó. No tenía ni idea del complot de asesinato. A regañadientes, Bardán tuvo que revelarle el plan secreto. Cuando Khalid llegara solo, 10 soldados ocultos lo emboscarían y lo matarían. Al escuchar el plan completo, la vacilación de David se desvaneció y partió hacia el campamento musulmán. Al llegar, David fue llevado ante Khalid. El general musulmán, un hombre imponente de 1,80 m, con una complexión poderosa y musculosa, lo fijó con una mirada intensa. El rostro de Khalid era de un hombre que había ganado innumerables batallas, y sus ojos agudos y penetrantes podían intimidar a cualquiera. David se sintió completamente indefenso. «No vengo como un guerrero, sino como un mensajero de paz», tartamudeó. Khalid se acercó, mirándolo directamente a los ojos. «Dime la verdad», dijo con voz dura y grave. «Si dices la verdad, saldrás de aquí con vida. Si mientes, serás destruido». Temblando, David reprimió su miedo y entregó el mensaje de Bardán, insistiendo que su general estaba verdaderamente desconsolado por la violencia y deseaba sinceramente negociar un tratado de paz. Khalid no se dejó impresionar. Olía a una trampa. Su larga vida como guerrero le había enseñado a sospechar de todo. Volvió a mirar a David y dijo: «Si hay algún engaño en la propuesta de tu comandante, que sepas esto. Sabemos cómo arrancar la traición de raíz». David aseguró que era una oferta genuina. «Entonces dile esto a tu comandante. Si es sincero, no habrá paz sin que paguéis la jizya, un impuesto para la protección de los no musulmanes.
Y si crees que pueden sobornarnos con riquezas para que nos vayamos, recuerda esto. Podemos tomar esa riqueza de ustedes por fuerza en batalla. No estamos aquí para su caridad. Con esto, David se fue para regresar a su campamento, con la mirada implacable de Khalid clavada en su espalda. Khalid sabía que algo andaba mal. Un cambio de opinión. Mientras David se alejaba de las tiendas musulmanas, las poderosas palabras de Khalid y su confianza inquebrantable resonaran en su mente. Empezó a reflexionar profundamente. La forma en que luchaban los musulmanes, su racha de victorias contra los romanos, le quedó claro que este complot no salvaría al ejército romano. En realidad estaba condenado al fracaso. Se dio cuenta de que Khalid tenía razón. Antes de haber avanzado mucho, David tomó una decisión que cambiaría su vida. Se dio vuelta y regresó directamente al campamento musulmán. Le confesó todo el complot de asesinato a Khalid, revelando incluso la ubicación exacta donde se esconderían los 10 jinetes romanos. En cambio, suplicó protección para él y para su familia. Khalid prometió mantenerlos a salvo con una condición. Debes mantener esta conversación en secreto. No dejes que tu general ni nadie más sepa que el complot ha sido descubierto. David aceptó. Al regresar al campamento romano, David le dijo a Bardán solo lo que se suponía que debía decir, que Khalid había aceptado la reunión. Bardán se llenó de alegría. Mañana, se burló, el sol saldrá para Khalid por última vez. Un astuto contraataque. Mientras tanto, Khalid caminaba de un lado a otro en su tienda, sintiendo una gran emoción. Inicialmente pensó en ir solo para enfrentarse a Bardán y sus 10 emboscadores, creando una legendaria historia de heroísmo, pero sabiamente decidió consultar con otro comandante de alto rango, Abu Ubaida. Después de escuchar el plan, Abu Ubaida se opuso de inmediato. No, eso es demasiado arriesgado. Deberíamos tender nuestra propia trampa. Por sus 10 hombres tendremos 10 de nuestros listos. Khalid estuvo de acuerdo y convocó al famoso y fiero guerrero Dirar ibn al-Aswar, conocido por luchar a menudo con el torso semidesnudo. Khalid le explicó la situación y le dijo: «Elige a 9 de tus mejores hombres. Mañana por la mañana, posiciónense delante del ejército principal y estén preparados. En el momento en que vean a esos traidores salir de detrás de esa colina, carguen, que no escapen ninguno de ellos con vida». Pero Dirar tuvo una idea aún más audaz y emocionante. «Comandante», dijo con una sonrisa, «deme permiso. Déjeme a mí y a mis hombres ir a esa colina esta noche. Encontraremos a los romanos ocultos y los mataremos en la oscuridad. Por la mañana, cuando Bardán dé su señal, no verá a sus asesinos cabalgando en su ayuda, verá a la muerte misma». A Khalid le encantó la idea. Le dio luz verde a Dirar. El clímax. Justo después de la medianoche, Dirar y sus 9 guerreros se deslizaron hacia la colina. Se movieron con extrema cautela, rodeando ampliamente para acercarse por la retaguardia y que los romanos no los vieran. Desmontaron de sus caballos y avanzaron a pie. Incluso en la oscuridad total, localizaron a los soldados romanos ocultos. Tan silenciosamente como gatos, cayeron sobre ellos por detrás y mataron a cada uno. Luego, en un golpe de genialidad, Dirar y sus hombres se pusieron las armaduras y uniformes de los romanos muertos. Y esperaron la señal de Bardán. A la mañana siguiente, Bardán salió a caballo, vestido con una armadura ornamentada y una espada con incrustaciones de joyas, con el aire de un general orgulloso. Khalid salió de las líneas musulmanas para encontrarse con él. Bardán ni siquiera fingió hablar de paz. Creyendo que Khalid era un hombre muerto, comenzó a burlarse de él y de los árabes, mofándose de su pobreza y hambre. «¿Representas a un pueblo que apenas encuentra comida para comer o ropa para vestir, y aún así venís a luchar contra nosotros?», se burló. La paciencia de Khalid se agotó. Rugió como un león. «Escucha, perro de Roma, no estamos aquí por tu lástima. O aceptas el Islam o pagas el impuesto. Esta es tu última oportunidad». En el momento en que Khalid terminó de hablar, Bardán saltó. Placó al general musulmán sujetándolo con un fuerte abrazo para impedirle desenvainar su espada. Luego gritó a sus hombres ocultos: «Venid, por la gracia de la cruz, he capturado al general de los árabes». A la señal, 10 jinetes aparecieron sobre la cresta de la colina, cargando a todo galope. Por una fracción de segundo, el terror se apoderó de Khalid.
Esperaba a sus propios hombres, pero los jinetes llevaban armadura romana. Pensó que Dirar había fracasado, que él mismo había caído en una trampa. Su mente corrió, tratando de encontrar una salida a una situación imposible. Pero su pavor duró solo un instante. A medida que los jinetes se acercaban, la expresión de terror desapareció del rostro de Jalid y apareció en el de Bardán. El general romano vio que el hombre que lideraba la carga no era otro que Dirar bin al-Izawar, el hombre al que el propio Bardán había apodado el demonio desnudo. Bardán comprendió al instante. Su propia trampa se había cerrado sobre él. Soltó a Jalid e intentó correr hacia su caballo, pero ya era demasiado tarde. Dirar y sus hombres, con las espadas desenvainadas, lo habían rodeado. Con voz patética, Bardán miró a Jalid y suplicó: «Oh comandante árabe, te lo ruego en nombre de tu señor. No me dejes en manos de ese demonio. Mátame tú mismo». Jalid respondió fríamente: «Tu destino está en sus manos», e hizo un gesto a Dirar. En un instante la espada de Dirar se blandió, y la cabeza de Bardán fue separada de su cuerpo. La visión de la cabeza decapitada de su general siendo arrojada a sus filas sembró una ola de pánico puro en el ejército romano. Su voluntad de luchar se evaporó por completo. Los musulmanes lanzaron un asalto total. Los romanos, a pesar de su gran número, se rompieron y huyeron como, según dice el Sagrado Corán, asnos salvajes aterrorizados, huyendo de un león.